Muchísimas gracias. Gracias al Ministerio de Cultura por la invitación y gracias a John Beverly por cargar por la cercanía de la condición imperial con cierto descargo que me ayuda a mí ahora a hablar un poquito más relajado. Escucho con cierta frecuencia, con cierta sorna, la referencia a la madre patria cuando hablo en foros latinoamericanos. Yo siempre digo, y lo digo sin el más mínimo atisbo de ironía, que para mí la madre patria está donde hay pueblos rebeldes, de alguna manera luchando por hacerse con las riendas de su futuro político. Y por tanto, estar hoy en esta América Latina y estar hoy en Argentina me hace sentirme también que estoy aquí en la madre patria que ustedes me prestan a mí. Así que, sinceramente, muchas gracias por su pelea. Muchas gracias por la invitación igualmente. Quiero hacerles una reflexión desde un pesimismo esperanzado. Pesimismo porque creo que el análisis del mundo no nos permite, desde una visión realista, muchas alaracas, mucha fiesta. Creo que se ha tejido una red muy tupida que impide que se vea la luz. Y creo que solamente a través de un análisis, ya digo, muy realista, tenemos la posibilidad de salir de esta larga noche oscura. Pero al mismo tiempo, si no somos esperanzados, estaríamos ya derrotados. Creo que, como decía Gramsci, en unos tiempos parecidos a los actuales, tenemos que contraponer al pesimismo de la inteligencia el optimismo de la voluntad. Porque en los tiempos de crisis como los actuales es cuando surgen los monstruos. Hay una cosa que quiero compartir con ustedes cuando estamos hablando de independencias, cuando estamos hablando de un relato que nos permita ubicarnos, de la importancia de recuperar las palabras. Nos hurtaron el diccionario. Y si bien es cierto que no todo es un relato, sí que es muy cierto que los relatos hegemónicos son los de aquellos que adversan la emancipación. Creo que para que las críticas que hacemos, los que estamos en contra del statu quo, para que esas críticas tengan sentido, creo que es muy importante que vayamos un poquito más allá de un estar en contra que no cambia absolutamente nada. Antes de venir para acá estaba escuchando al Papa Francisco, que estaba dando una misa en el Parque Bicentenario en Quito. Y he de reconocer que el Papa está generando unas expectativas con las que no contábamos inicialmente. Yo siempre he dicho en España que el Papa es radicalmente diferente porque la frase que más se ha repetido del Papa en España, y me temo que en Europa, es «este no va a durar mucho», que era una manera de asumir que le iba a pasar como a Juan Pablo I. Es decir, que un papa que era impertinente con el statu quo parece que no tenía demasiado futuro. ¿Cómo no recordar las palabras del Der Cámara? Si cuido de los pobres me llaman santo, pero si pregunto por qué son pobres me llaman comunista. El Papa en Quito ha utilizado unas palabras que me han hecho repensar lo que quería compartir con ustedes. Ha dicho el Papa, la expresión es lo peorcito de este mundo. Y yo pensaba, ¿cómo se traduce al alemán lo peorcito de este mundo? ¿Cómo se traduce al inglés lo peorcito de este mundo? Después ha regañado a los poderosos y les ha dicho a costilla de los pobres. Y yo decía, ¿cómo hará un pobre profesor de literatura inglesa para traducir que se entienda eso de a costilla de los pobres? O una expresión tan latinoamericana que si el bueno de Habermas tuviera que traducirla le entraría seguramente un ictus, o cuando menos empezaría a hiperventilar cómo dar cuenta de una expresión tan de esta tierra, ay mi Diosito, ayúdame, ¿no? No es una broma este tipo de expresiones, porque le hemos entregado la posibilidad de etiquetarnos a personas que nos meten en jaulas conceptuales de las cuales es prácticamente imposible salir. Esa manera de etiquetar, estoy pensando ahora mismo en las agencias de calificación de riesgo, que son capaces de etiquetar qué países funcionan y qué países no funcionan. Y esas etiquetas no responden a ningún tipo de criterio objetivo, sino solamente a su propia capacidad de ponerle nombres a las cosas. No en vano Dios empieza a crear el mundo, si ven ustedes la Biblia, poniendo nombres a las cosas. Por cierto, que pide ayuda a Adán, pero no le pide ayuda a Eva.
Y desde entonces las mujeres pues tienen ese problema de que al negárseles de alguna manera la posibilidad de ser poetisas y nombrar la realidad para construirla, parece que tienen que estar subordinadas al hombre. Estas cuestiones de las etiquetas no vamos a entrar ahora mismo en ellas, pero en este par de días que llevo aquí me he encontrado con que incluso en el ámbito argentino hay una pelea por qué significa, por ejemplo, el peronismo. Y hay una pelea dentro de las mismas fuerzas que tienen que ver o que se reivindican del peronismo en quién queda dentro y quién queda fuera. Y de alguna manera recuerda momentos de la historia donde ejercicios similares generaron mucho daño a este país. Gente que, en nombre de ser capaces de etiquetar quién está dentro, quién está fuera, quién es un infiltrado, quién es un disidente, pues están convirtiendo en esa capacidad, ya digo, de nominar, están convirtiendo algo que debiera pertenecer a criterios de deliberación en términos de igualdad en algo que recuerda a lo peor de nuestro siglo XX, donde los que ponían etiquetas, primero, terminaban con los seres humanos, antes incluso de llevarlos a campos de concentración. Cuando los nazis llamaron a los judíos un Menschen, ya los estaban condenando. Así que fíjense ustedes la importancia de las etiquetas y la importancia de no permitirle que nadie tenga la capacidad de etiquetar a las mayorías, ni siquiera, ya digo, pretendiendo ser garantes de ningún tipo de pureza ideológica. Creo que hay un elemento muy importante que tenemos que entender para que las peleas en las cuales América Latina lleva 15 años y que se entendieron como la necesidad de luchar una segunda independencia no caigan en saco roto, o como decía Bolívar en una expresión que gustaba tanto al presidente Chávez de repetir, no haremos en el mar. Hay que entender que el neoliberalismo es algo que a veces se nos escapa de la conceptualización. Yo siempre le digo a mis alumnos en Madrid que le preguntaron al filósofo Unamuno, ¿cree usted que existe Dios? Y él dijo, dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto. Hablamos mucho de neoliberalismo y no siempre sabemos qué estamos diciendo, y convendría que nos pusiéramos de acuerdo, puesto que la existencia del neoliberalismo es la imposibilidad de facto de la construcción de esa independencia nominada, pero tan lejos, según mi interpretación. El neoliberalismo hay que entender de una vez por todas que es una forma de vida. Tenemos que entender que el liberalismo ha venido para construir un nuevo sentido común, que el neoliberalismo ha construido o ha sido capaz de producir formas de vida. Decía Foucault, en una expresión que me parece muy brillante, como casi todo lo que él expresaba, que el modelo neoliberal es un modelo donde cada uno de nosotros tenemos que convertirnos en empresarios de nosotros mismos. Por tanto, como empresarios de nosotros mismos, en competencia con todos los demás y con una concepción individual de nuestra existencia. Y en ese sentido, como empresarios de nosotros mismos, vivimos la vida como una competencia con los demás, competencia que se extiende prácticamente a todos los ámbitos de nuestra existencia, donde los demás son competidores en notas en la universidad, en empleos, en ese gran mercado que hemos convertido nuestra existencia. Y ya digo, y sin las redes de la solidaridad que nos ayudarían a entender que ese discurso neoliberal que nos pretende fragmentos es radicalmente falso. No me puedo detener, pero cada vez veo más evidente que tenemos que dejar de explicar ciencias sociales sin antes definir la naturaleza humana. Siempre nadie entendería en arquitectura que tú puedes hacer análisis sin antes establecer qué es un ladrillo o la capacidad de resistencia de los materiales. En cambio, operamos constantemente con cuestiones políticas sin establecer en qué consiste la naturaleza humana. Yo solamente les digo que después de prácticamente 40 años de discurso monótono y machacante sobre la condición individual, sobre los genes egoístas, sobre la justificación, hasta los documentales del National Geographic de que el pez grande tiene derecho a comerse al pez chico, frente a todo ese bombardeo de justificación de que esto es una lucha de todos contra todos, seguimos siendo el animal de la naturaleza que tiene la esclerótica, la parte blanca del ojo más grande en comparación con nuestro cuerpo, por el simple hecho de que cruzarnos la mirada
nos ayuda como niños a entender a los demás. Y que hemos aprendido que tenemos el cerebro tan grande no solamente para hablar, como se creyó durante algún tiempo, sino que nuestro cerebro es tan grande para procesar nuestra condición de animales sociales. Somos el animal más desvalido de la naturaleza. Nacemos y necesitamos cuidados, cuando ancianos necesitamos cuidados, cuando enfermamos necesitamos cuidados. Hemos visto que nace de una yegua un potrillo y al rato se está dando una vuelta, o una jirafa. Y como yo siempre digo también a mis alumnos, el ser humano nace y necesita la ayuda de los padres hasta los 30 años, ¿no? Más allá de la broma, hay una realidad que es la condición social del ser humano, que el modelo neoliberal la abole en la medida en que nos invita a ser empresarios de nosotros mismos y a vivir la vida en términos de inversión sobre un individuo en competencia con el resto de los individuos. Recuerdo hace unos meses que tenía un conocido de la universidad que estaba muy triste porque le había dejado su pareja y se lamentaba diciendo: es que nunca he invertido tanto en una relación. Y yo decía: pendejo, haberla querido, ¿no? Miren, no aplaudan, que si no me como el tiempo. Le ruego al moderador que me quite los chistes luego del tiempo. Miren, que creo que es muy relevante para no perder lo que les estoy intentando trasladar. El modelo neoliberal es una forma de producción de vida que ha conseguido hacer de 3 instituciones, 3 espacios que alimentan constantemente esa producción de vida. Por un lado, el mercado, que lo ha expandido. En segundo lugar, al individuo, que lo ha fragmentado y que nos ha convertido en individuos negándonos nuestra condición de personas. Y en tercer lugar, la sociabilidad la ha convertido en algo medido en términos de rentabilidad, es decir, la ha mercantilizado. Y hay un problema de fondo que tiene que ver con la imposibilidad de avanzar en ningún tipo de independencia, ustedes y nosotros, en la medida en que no entendamos que el neoliberalismo es coproducido. Es decir, que cada uno de nosotros, pese a estar aquí en un foro que niega el modelo neoliberal, nosotros también somos coproductores del modelo neoliberal. Un modelo que, para nuestra sorpresa, tenemos que entender que está lleno de afectos. Dice Boaventura de Sousa Santos, a quien tengo por mi maestro, que nos incorporamos como ciudadanos a comienzos del siglo XX a través del trabajo. Después nos incorporamos a lo largo del siglo XX a través del consumo, mientras que ahora nos incorporamos a través del deseo de consumo. Sabíamos luchar el mundo laboral, sabíamos luchar el mundo del consumo, pero nos vemos inermes, desarmados para luchar en el mundo de los deseos. Y debemos entender algo que ha descubierto la neurociencia. Por eso les insisto que tenemos que buscar herramientas de entendimiento en lugares donde no estamos acostumbrados a mirar. Antonio Damasio, un neurobiólogo, demuestra sobre la base de Spinoza de que cualquier pensamiento racional antes pasa por el hipotálamo, es decir, que cualquier pensamiento racional antes es un sentimiento. Como decía Galeano, con mucho acierto, somos seres sentipensantes. Que por tanto ese principio cartesiano de que pienso, luego existo, es, como me contaba Enrique Dussel en el almuerzo, que me ha quitado las ganas casi de hablar, porque cuando uno habla con una persona tan sabia, uno dice: qué cara dura venir yo a pretender contar nada en este foro. Bueno, me contaba cómo esa modernidad cartesiana abolió otra modernidad que era más deudora de esta condición sintiente que hemos dejado de lado. Esta sociedad de mercado, en la expresión de Cal Polanyi, que construye la economía de mercado, donde, como les insisto, estamos todos en competencia con todos, hace que desaparezca la idea de justicia social. Cuando una empresa deja de ser competitiva, cierra, baja la Santa María y nadie se rasga las vestiduras, a no ser que seas un banco y tengamos que rescatarlo. Pero eso forma parte de otra discusión. Pero cualquier empresa normal, si fracasa en su capacidad de ser competitiva, cierra. Por tanto, si hemos trasladado al mundo de la sociedad esos criterios, si un ser humano deja de ser rentable, desaparece también. Por eso en Estados Unidos, como bien sabe John Beverly, no hay pobres. En Estados Unidos lo que hay son losers, es decir, perdedores. Y no es igual ser pobre
que ser un perdedor, porque el pobre puede pedirle cuentas a la sociedad que le empobrece, en cambio el perdedor lo único que hace es echarse la culpa a sí mismo por el fracaso al no haber sido capaz de responder a las demandas de esa sociedad. Déjenme decirles que uno de los factores que ha permitido que en España hayamos conseguido para fuerzas transformadoras la alcaldía de Madrid, la alcaldía de Barcelona, de Valencia, de Zaragoza, de Cádiz, es la plataforma de afectados por la hipoteca. Por cierto, plataforma de afectados por la hipoteca que reclamaban algo que ustedes conocen desde hace 30 años, que es la dación en pago. Es decir, que si te hipotecas con una vivienda, si no puedes pagarla, entregas la vivienda y se termina la deuda, no como ocurre en España, que pierdes la vivienda y todavía sigues debiendo dinero. ¿Y saben ustedes quiénes fueron impulsores centrales de la construcción de esa plataforma de afectados por la hipoteca? Los latinoamericanos que fueron a probar fortuna a España y que nos enseñaron esa necesidad de juntarse para no aceptar resignadamente el modelo neoliberal. ¿Y saben ustedes cuál ha sido el principal éxito de la plataforma de afectados por la hipoteca? Decirles a las personas que habían perdido su vivienda: no eres un perdedor, eres una víctima de un sistema injusto que te está robando tu vivienda y tu trabajo. Y por tanto, fíjense ustedes, un movimiento social que lo que hizo fue devolverle la dignidad a la ciudadanía para exigir lo que entendía que era como un derecho, no como un favor, no como una limosna, no como caridad cristiana y mucho menos asunción de una culpa que te invalidaba para la protesta. Por tanto, fíjese la importancia de construir relatos alternativos sin los cuales, insisto, creo que es imposible que podamos hablar de la posibilidad de ganar esa independencia todavía pendiente. Hay tres grandes elementos que creo que operan también en América Latina, igual que operan en Europa, porque es verdad que ha habido una McDonaldización del mundo, ¿no? Es verdad que escuchaba a John Beverly hablar, un tipo que me produce siempre crispación, como es Volpi, ¿no? Donde plantearon que América Latina tenía que terminar con Macondo y tenían que inaugurar Mac-Hondo, ¿no? Entonces, creyéndose que eran muy simpáticos y que eran muy ocurrentes, ¿no? Y asumían que el futuro de América Latina pasaba por ser una sucursal, ¿no?, de esa multinacional de la comida basura, y lo decían como con cierta alegría, ¿no? Qué bien que, y supongo que vivirían como un éxito que en el Zócalo de México pues abriera, ¿no?, un restaurante de comida basura llamado McDonald's, en esa lógica de McDonaldización del mundo donde nuestra propia memoria histórica se convierte en herramientas para encontrar la posibilidad de luchar por nuestra emancipación, es decir, de luchar por nuestra independencia. Hay tres elementos que son los que construyen tres imposibilidades de luchar por la independencia en todos nuestros países: la independencia de América Latina del nuevo colonialismo interiorizado y que tiene la misma expresión en el ámbito europeo por ese imperialismo económico que nos está haciendo entender a la fuerza algo que ojalá, igual que nosotros hemos aprendido en sus carnes muchos elementos que nos han permitido, por ejemplo, a nosotros construir la formación política Podemos, ojalá algunas cuestiones que nosotros estamos aprendiendo allí les sirvan, ¿no?, a ustedes para entender de alguna forma por dónde va ese camino. Ahora se lo voy a explicar con mayor claridad. Les decía que hay tres grandes elementos que han construido una mayoría silenciosa, que son las que construyen la imposibilidad de la transformación. Decía el Nobel Stiglitz que el principal éxito del modelo neoliberal ha sido convencernos de que no había alternativa.
venimos de Europa, Argentina, que siempre venimos a Buenos Aires. Enhorabuena, Ricardo, por forzar salir de las capitales, y me he encontrado con que en Tucumán, pese al discurso oficial, hay muchos indígenas. Y, por tanto, bienvenida a la mesa de ayer de darle voz a los indígenas que en el discurso oficial no existen tampoco en Argentina, y sí que existen. Claro que están allá afuera. Decía, para terminar, rápidamente, porque me quedan 3 minutos, que hay 3 grandes producciones de imposibilidad de la independencia. El primero es que el mundo se ha convertido en un enorme supermercado donde los criterios de existencia son la rentabilidad. Y quien no sea rentable no tiene un espacio. ¿Y saben ustedes cuál es el problema? Que si el criterio de la rentabilidad es el que nos otorga nuestro lugar en el mundo, nos genera miedo. Ya tenemos un primer elemento de construcción del miedo. No ser rentables en ese mercado general, insisto, que es un mercado de la amistad, del amor, del trabajo, del sexo, de la vivienda, de la comida, de la alimentación. Todo es un mercado guiado por la rentabilidad, y quien no sea rentable sabe que tiene que interiorizar que ya no tiene un espacio. Segundo gran criterio de construcción de imposibilidad de la independencia, la precarización laboral. Es decir, la imposibilidad de armar estructuras que generen certidumbre, ¿no?, laboral. Y en esa pérdida de certidumbre laboral, si somos ciudadanos solamente a través del trabajo, y el trabajo ha dejado de ser una categoría estable, en España, fíjense, la media de duración de un contrato es 2 meses. La media de duración de un contrato son 2 meses. Ya me dirán ustedes qué tipo de estabilidad social vas a construir cuando tienes esa incertidumbre que, segundo rasgo, te produce miedo. Porque cualquier tipo de error te saca fuera del mundo laboral, te saca, miren ustedes la importancia de recuperar el lenguaje, del mercado de trabajo. 100 años de luchas obreras e interiorizamos el punto de vista de la patronal cuando hablamos del mercado de trabajo, como si el precio de la fuerza de trabajo pudiera estar determinado por la oferta y la demanda, como si fuéramos patatas o fuéramos arvejas. Y el tercer elemento, fíjense ustedes, de producción de la imposibilidad de la independencia es que vivimos en urbes, vivimos en ciudades que, curiosamente, en la sociedad de la información estamos una vez más desconectados. Y el ser humano, que como les decía antes, es un animal social, que cuando hace el bien se siente bien, y cuando tiene que decir que no a alguien que le pide ayuda, tiene que justificarlo porque se siente mal, porque somos animales sociales y traemos un seguro biológico de supervivencia en las propias pasiones. En ciudades que nos aíslan, volvemos a sentirnos frustrados, y tercer elemento, produce miedo. Así que fíjense ustedes, la independencia está impedida porque hay 3 mecanismos neoliberales de producción de miedo, a través de la mercantilización del mundo, a través de la precarización laboral y a través de la desconexión en las que vivimos en las ciudades. Al final, fíjense ustedes, para terminar, la independencia no es posible sin cambios profundos. De la misma manera, fíjense ustedes que en Europa, o en mi caso en España, no puede haber cambios si solamente cambiamos los gobiernos. Si cambias el gobierno en Francia o en España del Partido Socialista por el Partido Popular, hay cambios de personas, hay cambios de gobierno, pero la lógica permanece invariable. Por tanto, tenemos la obligación de, si queremos hablar de independencia, de hablar realmente de cambios en las estructuras de esa lógica y no en cambios de personas que nos hacen, de alguna manera, tomar productos descafeinados que están desustancializados. Si no impugnamos la lógica, nos encontramos con que los dueños del lenguaje van, por ejemplo, en España o en Europa, a someternos a ajustes durísimos y plantear que esos ajustes son recortes patrióticos. Van a plantearnos como dueños del lenguaje que un gobierno sustituye a otro para hacer lo mismo, pero en nombre de los intereses comunes, los intereses de la patria que los dictan esta gente que domina el diccionario, que domina el lenguaje. Y tengan ustedes en cuenta, y con esto termino, que los cambios radicales, y la independencia es un cambio radical, solamente surge cuando no necesitas a algo o a alguien para continuar. Es decir, cuando construyes la posibilidad de no ser dependiente de eso que tú quieres superar. Le ocurrió a la burguesía
en su desarrollo histórico respecto de la aristocracia, le pasó, ¿no?, a la colonia respecto de la metrópoli y va a pasarle a los pueblos respecto de esa dependencia, de esta construcción, ya digo, de fragmento y de miedo que llamamos neoliberalismo. Les decía que, para terminar, hay elementos que nos pueden dar cierta luz de por dónde estamos construyendo realmente alternativas, dónde estamos impugnando lo existente y dónde estamos haciendo innecesario eso que nos convierte en impotentes ante la necesidad de cambio. Cuando descuelgas un cuadro que rompe simbólicamente la dependencia del miedo militar, cuando le quitas las pensiones a los bancos y las recuperas para una lógica colectiva, cuando, como ayer nos contaba Milagro Salta, que no me la llevo a España porque van a decir, no, os llevasteis la plata y ahora queréis llevaros nuestro oro, ¿no? Pero Milagro Salta ayer planteaba algo que también impugna la lógica, es: no me des limosna, no me des ayuda, dame trabajo para que yo sea sujeto de mi propia dignidad. Cuando construyes tu propia organización supranacional y expulsas al matón del norte, cuando niegas la OEA y construyes la UNASUR, que, por cierto, en ese encuentro maravilloso en 2005 en el Mar del Plata, donde pudimos ver a dos grandes, ¿no?, dos grandes que ahora no están y que nos obligan a realzar nuestro compromiso, porque todo sería mucho más fácil si estuvieran con nosotros el presidente Chávez y el presidente Néstor Kirchner. De la misma manera, y termino, como decía, cuando frenas a los fondos buitres y cuando algunos en España nos dimos cuenta que cuando Argentina estaba planteando esa pelea con los fondos buitres, estaba dando una pelea que también era nuestra y entendimos absolutamente con nitidez que esa pelea era nuestra, igual que la pelea que han dado los griegos también es nuestra. Porque lo que ha construido, fíjese, todos esos hechos es cambiar el orden del relato. Cuando de repente los griegos son capaces de decir no, lo que están haciendo es terminando con un principio que quiso poner en marcha la Comuna de París de 1871, que es terminar con la representación política. Es decir, que el pueblo asuma la propia rienda de su futuro. Cuando tú asumes como pueblo que tienes la obligación de no delegar la política, sino asumirla y jugártela, como han hecho los griegos. No está escrito que vayan a triunfar, pero incluso en el caso de que pierdan, les ocurrirá como en todas las derrotas que nos han permitido a la humanidad crecer. Igual que Espartaco fue derrotado, pero esa derrota permitió después un incremento exponencial de la emancipación, porque lo que han hecho los griegos, teniendo información, es decir, no tenemos miedo a este sector financiero que nos quiere robar la libertad. Solamente les digo que tenemos dos grandes elementos para construir la independencia y que responden a las dos grandes pasiones de los seres humanos. Una es el miedo y la otra es la esperanza. El miedo es el que ha dominado desde los años 70 en nuestros escenarios, a veces con violencia física, militar, pero ahora con violencia estructural, donde a menudo nosotros mismos nos convertimos en nuestros propios verdugos. Eso significa que la solución de la independencia pasa por ir superando todos los elementos que tienen que ver con la representación. E ir superándolos no significa negarlos, significa desbordarlos. Significa acudir al Estado, pero entender que el Estado es siempre parte del problema y parte de la solución. Ir a los partidos políticos, pero entender que los partidos políticos, por su propia lógica representativa, forman parte de la solución, pero también forman parte del problema. Y al final lo que tenemos que hacer es entender que el gran elemento no aplicado es la participación popular. Eso no implica, ya digo, ningún tipo de vacuna cerrada, sobre todo porque, como les decía, estamos todos imbuidos de esa lógica neoliberal, pero ese planteamiento popular nos permite activar algo inédito. Y esa participación, como vimos ayer en esta mesa, con las compañeras que estaban, esa participación lo que hace es construir una tremenda convicción. Y decía Bertolt Brecht que los pueblos que tienen convicciones son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias.